La modernización del ferrocarril traería las grandes ventajas de movilizar el doble de la cantidad de cajas de banano que estamos moviendo, y que eso, si fuera movilizado por tráiler, o sea, por carretera, se necesitarían grandes patios y una cantidad enorme de tráiler y de camiones. Seguirá un plan muy ambicioso para los próximos años, a fin de hacerle frente al dilema energético mundial. Tenemos que en Costa Rica solamente tenemos una fuente de energía, y es la electricidad, y el único medio de transporte que la puede aprovechar plenamente es los ferrocarriles. El ferrocarril fue considerado como el chiquito tonto de la familia, porque decía que gastaba mucho, que no servía para nada, que para qué transporte ferroviario. Hubo muchos enemigos del ferrocarril, pero eran los transportistas de carretera los que siempre se oponían, y gente sin visión. A mí me parece que esa falta de visión proviene del siglo XX, por el siglo 50, por el año 50, cuando se quita el tranvía para darle preferencia a los carros, con una visión de que esa tecnología era una tecnología menos costosa, más flexible para su movilización, y entonces determinan quitar el tranvía para darle prioridad al tema del transporte por llantas. El tema de por qué se abandonó el ferrocarril en Costa Rica fue una corriente. Eso le pasó a todos los países en América Latina. Comienzan a preparar profesionales en el área de la construcción de las carreteras, y eso se refleja igualmente en Costa Rica, y el ferrocarril como actividad se deja de lado. Y comienza a sufrir, y comienzan a interpretar en América Latina, no en Europa, de que el ferrocarril tiene que competir con la carretera. Hasta, digamos, hace unos 15 años, 20 años, el Banco Mundial, el BID y algunos bancos de desarrollo internacional volvieron los ojos al desarrollo del ferrocarril en América Latina, cosa que no hacían antes. O sea, todo el apalancamiento financiero era para el desarrollo de infraestructura carretera, portuaria, aeroportuaria, pero el medio de transporte del ferrocarril lo habían dejado a un lado. Los costos que tenía el Estado por meterle dinero no se calculó en la misma medida cuáles eran los aportes que a través del transporte de carga por ferrocarril se tenía el país. ¿Qué quiero decir con esto? En consumo de combustible, en problemas de movilización de las personas, en términos de ambientales, en el términos de seguridad, en temas de accidentes. Esos son los intangibles que nunca se le ha sumado al ferrocarril. Que si efectivamente es deficitario, pero usted tiene ordenamiento vial, menos contaminación. Hay una serie de elementos intangibles que se le suman al ferrocarril, y entonces usted dice, el Estado tiene que mantenerlo y tiene que facilitar el transporte de pasajeros. Y eso no se ha visto así. Nosotros llegamos a tener un presidente ejecutivo. Ese señor daba órdenes de guardar los equipos de transporte de banano, aduciendo que estaban en mal estado, sabiendo nosotros que no era así. Era simple y sencillamente para levantar o proporcionar la carga por otros transportes.
nos vamos por Europa, nos sentamos con Giuliano Craxi, que era el primer ministro de Italia, y le pedimos el financiamiento. Y nos dijo, sí, yo les doy la plata. $200 millones. Nosotros veníamos con todos los documentos, éxito completo. Nos fuimos a Alemania, conseguimos un crédito con el KfW, nos atendió el presidente del KfW para modernizar una parte del sistema de frenado de todo el material rodante. Nosotros veníamos con la maleta llena. Cuando llegamos, nos dimos cuenta que el señor Fernando Naranjo, en una reforma tributaria, le había quitado la potestad de endeudamiento al ferrocarril. Y ahí murió todo. Tendremos un ferrocarril muy moderno para el transporte de banano, consumiendo energía producida en Costa Rica y no derivados del petróleo. Considero que era una época muy bonita. Teníamos un almacén de materiales que yo no me acuerdo de haber llegado un día a ese almacén con una requisición por algo que necesitaba y que ahí no lo estuvieran. Yo entré a trabajar el 26 de enero, el 12 de enero de 1956. Entré de aguador. El aguador era lo que jalábamos los almuerzos para los trabajadores que trabajaban como peones de vía en ese entonces. Tenía 14 años. A los trabajadores que eran peones, de trabajadores de ferrocarril, le daban prioridad a los hijos porque el ferrocarrilero no se hacen, nacen. El esfuerzo de los trabajadores ha hecho definitivamente que esto siga adelante. No hay duda que la mística del trabajador ha sido el milagro que ha mantenido trabajando este ferrocarril. Nosotros que nos criamos en el ferrocarril, llevamos el ferrocarril en nuestra sangre. Ahí nos criamos, ahí yo pude hacer en mi casa, mis hijos pudieron estudiar. Nosotros la sacábamos desde el patio de San Cristóbal a 109 kilómetros del puerto, con 35 contenedores cargados de banano, una sola locomotora. Y ver esos trenes cuando pasaban ahí, a uno el corazón le hacía así. Ay. El visionario como gobernante fue Carazo, que fue el único que inyectó recursos importantes cuando electrificó de aquí hasta San Cristóbal y compró las máquinas eléctricas del Atlántico. Pienso que un ferrocarrilero no puede hablar mal de ese finado, de don Rodrigo Carazo, porque en realidad él es el que ahorita nos tiene vivos, por lo menos en la zona atlántica. Ahí se vino la modernización de los ferrocarriles, toda esa zona, que incluso nos podíamos poner a la par de algunas vías de Brasil y otros países, porque muchos brasileños me decían a mí, no puede ser que ustedes tengan eso, sin embargo lo teníamos.
Llegó los otros gobiernos y simplemente no siguieron la política de Rodrigo. Lo estancaron y lo desmejoraron. En el 77, el MOP interviene en el ferrocarril. En ese momento, bueno, tienen una buena salida. Le ponen 20 centavos de dólar por caja de banano al ferrocarril. Pero resulta que en el 85 viene el gobierno y le quita el impuesto. Y entra en una crisis muy fregada económicamente. Porque además el impuesto del banano, mediante directrices y decretos, se fue diluyendo en el tiempo, porque una plata se dio para tal cosa, otra plata se dio para tal otra. De ese mismo impuesto se fue distribuyendo. En los gobiernos de Calderón y de Rodríguez, sí nos daban la subvención permanente. Pero en otros gobiernos, el Ministerio de Hacienda dice hay otras prioridades aquí, la salud, bla, 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 un montón de cosas, y el ferrocarril está allá atrás. Y si usted no tiene, si la gente no cree en el ferrocarril, esa plata nunca llega. El ferrocarril nunca fue el recolector del impuesto. Entonces llegaba la caja chica y Hacienda, nosotros íbamos, nos peleamos con Hacienda, cuánto nos va a dar, que esto y que lo otro. Por supuesto que nunca le dio el impuesto completo. Hacienda comienza a apretar la faja y a decir ya no voy a girar más, y ya no voy a girar más, y ya no voy a girar más, y comenzó a ahogar al sistema, ¿verdad? Como tal. Me acuerdo, ya con el gobierno de Óscar Arias, tuvimos distintas luchas por salario, incumplimiento de salario solamente. Y nos manifestó personalmente que mientras él estuviese gobernando, no iba a inyectarle ni un 5 al ferrocarril, y que no nos preocupáramos por el salario. Cuando se pensó en un primer instante que era lo mejor que podía hacerle al Incofer pertenecer a Habdeba, porque entonces uníamos puertos con transporte, pero eso fue lo peor. Ahí se unieron sindicatos nuestros con el sindicato de Habdeba, y entonces eso fue lo peor. Ahí sí se denotó una caída total, porque todo se convirtió en un cementerio. Ahí no se compraba repuesto, no se compraba nada. Ahí los equipos se iban dañando y todos se iban haciendo fila allá en los patios. Se unieron los sindicatos y entonces vinieron las solicitudes de aumentos desproporcionados en algunas las convenciones colectivas. Habían cosas muy buenas, pero habían unas que yo personalmente sentía que sí estaban fuera de serie. La convención colectiva nuestra, el costo es mínimo, no había nada que reducir ahí. Lo máximo que teníamos era la extensión de las vacaciones de 30 días de la gente que tenía más de 10 años y cosas así. Una cajita de leche para la gente que trabaja con ácido, con pinturas. Entonces, si se habla de la convención colectiva, nada que ver. Hubo mala administración, hubo no decisión de gobierno sobre la materia ferroviaria. Ustedes no tienen la menor idea de lo que a mí me tocó hablar con los secretarios de cada sindicato. Miren, señores, el ferrocarril ha cerrado. Negociemos esta convención colectiva. Bajemos los costos de esto, hagamos, pero fueron 1000 horas. Me reuní en una oportunidad con el sindicato y les dije, para que esto no lo cierren, nosotros necesitamos bajar unos 450 empleados. Tenemos que ver cómo hacemos. Y yo le dije, hagamos un plan entre nosotros. Quitamos gente joven que no está casada, que viva con los papás, ni topamos ningún viejo que quiere pensionarse, buscamos una ayuda con la caja, busquemos la forma para bajar la planilla. Y la señora del sindicato me dijo, o no se va nadie, o nos vamos todos, o no se va ninguno. Y si la misma gente, los mismos técnicos, los mismos peones tuvieron el ferrocarril produciendo ganancia en tiempo de la Norden, como en tiempo de gobierno no hubo ganancia. Eso implica mala administración, mala cabeza,
Entonces, no se le puede culpar en ningún momento a los trabajadores, ni a su organización. Incofer recibía en fletes y en algunos alquileres que tenía entre 35 y 40 millones de colones por mes, y solo de salarios eran 100 millones. Incofer no estaba en capacidad ni siquiera de pagar los salarios de los empleados. Por eso se perdía casi los 5 millones de colones diarios. Voy yo en un tren con un personal a dejar unos vagones de estos de pasajeros a un predio que tenemos ahí que se llama Quebrador de Pacuare. El conductor de ese tren era miembro activo del sindicato, y cuando íbamos rumbo ahí, lo llamo yo y le digo: ¿usted sabía que llegamos hasta hoy a medianoche? Eso es un cuento, eso no puede pasar, eso es lo que ustedes quieren meterle a la gente, pero eso no va a suceder. Le digo: faltan escasas 7 horas para eso, no son días ni meses, eso no va a pasar. ¿Por qué cree usted que llevamos estos vagones y los vamos a ir a guardar en ese otro sector? ¿Por qué cree que estamos tratando de limpiar el taller de Siquirres y ya se limpió el taller de Limón? ¿Por qué cree usted que ya trasladamos las herramientas de las cuadrillas de mantenimiento de vías a bodegas? ¿O es que usted acaso cree que nos van a seguir llegando el salario sin trabajar? Cuando los despedimos dolía, porque a mí me llegaba a tocar la puerta: don Guillermo, mire, que lo busca Juan de Orotina. Llegaba: sí, Juan, mire, yo solo sé hacer esto, usted me echa a mí, ¿qué hago hacer? Yo no tengo nada que hacer, no tengo de qué vivir. Y era gente que se había criado ahí, a la parte de la vida. Escobal se quedó como un pueblo muerto, Concepción desapareció, y gente que se quedaron sin nada, hubo hambre. Y después pongamos toda la gente que trabajaba vendiendo frutas. Aquí en Orotina llegaba un tren y te veía todos ahí vendiendo frutas. Toda esa gente se quedó sin trabajo. Fue fatal, ¿verdad? Porque toda la gente que trabajaba aquí era gente ferrocarrilera muy vieja, o sea, ellos daban todo por el ferrocarril. Y ya para ellos trabajar en otro lugar, en la calle, ya para ellos era muy difícil, ¿verdad? Me tocó entregar la acción de personal a compañeros que yo los conocía hacía 20 años. Decirles: tomen la acción de personal. No creíamos que se podía tomar una decisión tan nefasta para el país, tan irresponsable, de cerrar una actividad que era y es necesaria. Y se comenzaron a robar todo, fue un vandalismo terrible, era pavoroso. Se robaron una gran parte de la electrificación. Yo tomé una decisión de desarmarla toda y la guardé, ahí hay mucho guardado eso. Si me dicen hoy día, ya eso no sirve. Es que esa actitud de bienes de difunto era una actitud que estaba presta en los funcionarios públicos y en las personas. En los funcionarios públicos que eran capaces de construir una carretera encima de los derechos de vía del ferrocarril, echar la asfalto y tapar los rieles. So pena debió haber sido de que esos funcionarios asumir responsabilidad por utilizar recursos públicos y disponer de ellos en un lugar donde no estaban autorizados para poderlo hacer, que era asfaltar el derecho de vía del ferrocarril. Pero la Contraloría tampoco nunca hizo nada ni se fue a fijar
cuando la Contraloría manda un informe diciendo que tenemos que defender y proteger los derechos de las cosas del ferrocarril, yo le mando a decir, dígame usted dónde ha estado durante todos esos años, cuando con presupuestos de los ministerios o presupuestos de las municipalidades, proyectos de asfaltar y construir y convertir en carretera los derechos del ferrocarril, usted autorizó, y nunca me contestaron. Después de que se fue Figueres y vino Rodríguez, se habló con Rodríguez, ahí la junta directiva, el presidente ejecutivo y todos, porque el estándar quería volver a jalar el banano por ferrocarril, porque el banano por ferrocarril, el banano llega íntegro al muelle, porque no tiene ese golpoteo que tienen los trailers, ¿verdad? El problema que teníamos en ese momento fue que no podíamos contratar personas, porque el servicio civil los prohibía totalmente, que no podíamos conseguir personal. Se dio la fórmula esta de contratar sociedades anónimas laborales, que eran ex trabajadores escogidos de los mejores que teníamos antes del cierre, y conformamos las dos sociedades anónimas allá. Una encargada de los talleres y el transporte, y la otra encargada del mantenimiento de las vías. Actualmente transportamos el 70% de la carga que se llega en los vapores y que se atienden en Moín, y la carretera transporta el 30%. Nosotros, o por lo menos mi persona, veía el tren como una alternativa valedera, cierta y necesaria para transportar personas, pero nos valimos del aspecto y del sentimiento romántico de la gente con el tren. ¿Por qué? Porque sabíamos que la gente añoraba aquellos recuerdos de ir a Punta Arenas en tren o haber ido a Limón en tren. No de haber ido de la Universidad Latina a La Sabana. Muy bien, y adelante usted no hay nadie porque voy para allá. Visualizamos que ese sentimiento estaba ahí presente y entonces lo utilizamos para lo que estábamos pretendiendo hacer, que era poner a funcionar un tren de servicio público, que no era lo que se usaba anteriormente, sino que un servicio permanente para que la gente entendiera y lograra convencerse de que el servicio le era útil y que le ayudaba en su vida. Yo cobraba en el tren. Yo llegaba a las 5 de la mañana y me ponía a cobrar el servicio del tren porque no teníamos quien cobrara, pero así muchos de los funcionarios. Pero necesitábamos que eso no se parara, ¿no? Nosotros necesitábamos que el tren empezara a correr y no suspendiera un servicio un solo día, porque si no, se nos venía todo para abajo. Ya empezaron a entender que el tren tenía muchas cosas guardadas, muchas capacidades y mucha inteligencia. Que lo que pasa es que
nadie lo había dejado ser parte de la familia y lo habían tenido arrinconado. El TRP, Tren Rápido de Pasajeros, ya fue inscrito en Mideplan. Es un proyecto que se estima en unos 1.700 millones de dólares. Ningún proyecto en el país pues, ha alcanzado ese monto y tal vez tendiente a lo que desarrolle en su momento hasta unos 2.000 millones. El proyecto de modernización es un tren eléctrico a doble vía. Te hablo de 37 trenes, con una frecuencia en hora pico de más o menos un tren cada 12 minutos, para una movilización de más o menos 170.000 personas. Pasa por 4 cabeceras de provincia, más o menos 13 cantones, 51 distritos, poco más de 10 universidades, centros comerciales, estadios de fútbol, 5 hospitales. Entonces estás hablando de un proyecto que sí, que la lógica es electrificarlo y aprovechar las ventajas que tiene el país en materia de producción de energía eléctrica sin necesidad de usar combustible fósil. El proyecto del tren interurbano de pasajeros, tren eléctrico, proyecto Raqueta, TRP, tren metropolitano, ese proyecto tiene entre 14 y 15 estudios técnicos, económicos, financieros. En esa gama de estudios han participado las más grandes empresas de consultoría del planeta Tierra. Este país ha gastado más de 12 millones de dólares solo en estudios de ese proyecto. Y el primero, que se genera en el 86, tenía un prediseño, era lo mismo que estamos hablando ahora. Por supuesto que las variables técnicas tienen cierto cambio. ¿Por qué? Porque la realidad de hoy es diferente a la realidad de hace 38 años, 36 años. Pero el proyecto es el mismo, es exactamente el mismo. Posiblemente eso si se hubiera hecho anteriormente no tendríamos esta problemática. Lo que pasa es que cuando se tomó la decisión de parar, ahí es donde debería haberse comenzado y bueno, se nos terminó el periodo, pero el siguiente debería haber seguido con eso. Y ya tendríamos hoy, 20 años después, un sistema ferroviario moderno. Diría que ya para poder que de veras sea una realidad, 5 años es un plazo muy tardío si no se ha logrado pues hacer obra al respecto. Ya la situación pues es insoportable. Nosotros tratamos de con lo que tenemos de ir haciendo el trabajo para que las locomotoras no fallen, ¿verdad? Estas locomotoras ya se deberían ya ir cambiando. Ya cualquiera consideraría pues que ya cumplieron pues su vida útil y aquí lo que estamos haciendo pues es aprovechándolos, ¿verdad? Para mí el ferrocarril es el futuro del transporte de personas de este país. Para mí el ferrocarril es el inicio del camino a ser carbono neutral, es la forma en que se le puede mejorar la calidad de vida a un montón de personas que hoy, por movilizarse, pierden buena parte de su vida montada sobre un carro o un autobús. Debería de ser un proyecto país, la necesidad es imperante y una pequeña muestra de eso es lo que estamos viviendo hoy en día. Hay voluntad, sí hay voluntad política como también de los ciudadanos, todo el mundo quiere verlo en el país, pues todos queremos ver un tren que cumpla. Entonces ya contamos con todo ese apoyo. El sistema ferroviario es el sistema de transporte del futuro, pero necesita política de Estado para su desarrollo. Por supuesto que tiene que ser subsidiado, pero a nivel económico, macroeconómico, el ferrocarril es rentable. Hace un siglo, cuando se empezó a construir la primera vía férrea,
muchos hombres empezaron a sembrar durmientes que tan ligados los sentimos hoy a la historia del país. Con la renovación de los ferrocarriles, se da otro paso de igual importancia para la historia de nuestra nación.